Dice, a empezar a grabar. Aquí está. Estas las tienen, ¿no es cierto? Ahí. Ya, chiquillos, miren, en esta estamos viendo la segunda estrategia de comprensión, estrategia de hacer una interpretación o elaborar una interpretación. Y esta segunda estrategia tiene que ver cómo nosotros podemos inferir significado en un contexto. Qué palabras clave, qué formas vemos para poder sacar el significado de una palabra. Leímos este primer texto, ustedes me dijeron que el Vaticano es un lugar, ¿no es cierto? Un lugar de la iglesia que tenía 4 párrafos, este texto, y vimos algunas palabras desconocidas que estaban ahí. Y ¿por qué dijimos que la palabra subrayada se escribía con mayúsculas, chiquillo? ¿Quién me lo puede decir? Era el nombre de un lugar importante. Exacto, es el nombre de un lugar importante, muy bien. ¿Y qué sabes de la palabra Vaticano? ¿Qué sabían, chiquillos, de la palabra Vaticano? Que es un lugar relacionado con la iglesia. Es el lugar relacionado con la iglesia. Muy bien, es con la iglesia católica. Eso ustedes lo que saben, y ahora estábamos viendo la técnica. Entonces ahí están las dos respuestas, chiquillos, para que quede en la grabación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscar claves en el contexto. Observa si se incluyen sinónimos para ayudar al lector a comprender una nueva palabra. Ahí decíamos que se dice es decir, en otras palabras, pistas como esa para que usted pueda identificar qué es lo que significa y te ayuden, ¿no es cierto?, a que haya una mejor comprensión. Mira, por ejemplo, si la palabra es un sustantivo, fíjate si comienza con mayúscula o minúscula. Eso es importante, por eso yo leí, ahí estaba marcado porque era la mayúscula, para que ustedes pudieran identificar que era un lugar. Esto te permitirá determinar si corresponde a un sustantivo común o propio. Ustedes me dijeron que era un sustantivo propio, ¿no es cierto?, un nombre propio que indica lugares o nombres. Considera la función que cumple el término desconocido. Si caracteriza es un adjetivo, si expresa una acción y termina con una R, una conjugación si es un verbo. Acá, chiquillo, en un Vaticano. ¿Qué será el Vaticano? Un sustantivo, un Vaticano en el desierto. ¿Qué creen que es? Es un nombre. Pero ya lo dijimos, es un sustantivo. En este caso es un sustantivo. A ver, otra palabra rara. Radiolarita. ¿Qué será? Un sustantivo, un adjetivo, un verbo. ¿Un sustantivo? Un sustantivo. Todo lo que tiene nombre, recuerden, chiquillos, todo lo que tiene nombre es un sustantivo. Todo lo que tiene nombre. Si hubiera una palabra, por ejemplo, tiempos inmemoriales, aquí, por ejemplo, inmemoriales es un adjetivo porque califica a tiempo, ¿ya? Inmemoriales. Mira, ahí hay otra palabra, pero vamos a ver alguna nada más. Radiolarita y lo igual que diorita. Todas son sustantivos. Sustantivo porque nombran algo que se ha inventado, que se ha hecho, que ha habido una convención. Los verbos infinitivos terminan con R. Acciones, correr, volver, amar. Observa las raíces, los prefijos y los sufijos, así como la forma de las palabras y la expresión. Y la expresión en que se encuentra. Por ejemplo, acá yo les dije que la palabra bifaces. ¿Qué otra palabra con bi conocen, chiquillos? Que ustedes muchos tienen. Con bi. Con bi, que empieza con bi. Harto de ustedes Bisexual. tienen. ¿Ah? Binomio. Sí. Binomio, pero ya, es lo mismo, también con binomio. Pero también, ¿qué tienen ustedes? Casi todo. Y antes podían hacerlo mucho más que ahora. Bicicleta. Bicicleta, ¿no es cierto? Muchos de ustedes tienen bicicleta, han aprendido a andar y tienen la misma raíz, como el binomio. ¿Y qué significa binomio? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene la bicicleta? ¿Dos qué? Lo dije ahí. El binomio, ¿qué son?
Joaquín, si te escucha bien. ¿Qué tienen en común? Miren, la palabra bifaces, binomio, bianual, bicicleta. Tienen en común bi, pero ¿qué significará? Bi es el doble, ¿o no? Sí, Como 2. como dos. Muy bien. Dos, ¿no es cierto? Ahí está muy lejos. Aquí es una palabra que significa dos. Y la faz, ¿qué será la faz? Fases. Bueno, ahí podemos irlo viendo. También este es un prefijo, también es una palabra, fase. La faz de la tierra, la faz de la faz, tu faz. Ya sabemos que tiene dos. Es algo que es de dos. Y en el paso 3, deduce la respuesta a partir de las palabras y las que sí conoces del texto, y el paso 2, deduce el significado de la palabra o expresión desconocida. Entonces, primero hay que buscar todas las palabras que conocemos y con eso tratar de sacar el significado de la palabra que no conocemos. Mira, aquí la primera, ¿qué sabemos de esto, chiquillos? Vamos explicando y vamos viendo. Estela sería, ¿qué se dirían ustedes? ¿Qué es un sustantivo, un adjetivo, un verbo? Estela. Decía estelas de arena. ¿Qué es lo que es? ¿Es un sustantivo, un adjetivo o un verbo? Ahí dice, las estelas de arena. Las estelas de arena. Aquí. ¿Qué es lo que es? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Adjetivo. Adjetivo, ¿estoy calificando yo acá a la arena? No, obviamente no. Ah, no sé, profe, que Mira, ¿dónde ustedes han escuchado la palabra estela? ¿La han escuchado alguna vez, chiquillo? Estela, ¿dónde la han escuchado? en un nombre. ¿En un nombre? Ah, bueno, pero si fuera con mayúscula, pues ahí tendría que ir con mayúscula. Maca, ¿has escuchado tu Estela en alguna parte, en otro contexto? Sí, como que me suena a luz. A luz. No sé si han escuchado cuando dicen estela de luz. Y la estela también que deja, ¿dónde? ¿Mm? ¿En qué otro lugar uno puede ver estela de luz? ¿Y estela de qué otro lugar podría ser? Ya, dijimos ahí, ya, dijo la profe, estela de luz, ahí la vimos, pero ¿qué es lo que es, chiquillo? ¿Es un sustantivo, un adjetivo o un verbo? Un sustantivo. Sí, la estela, bien. ¿Es un sustantivo común o propio? Común. Común. ¿Está en singular o está en plural? Singular. Singular. Y ahí, mira, podríamos poner, estela es un sustantivo común, en singular, y en otra parte donde la he escuchado, estela en el mar, estelas de luz, y yo le podría decir que le he escuchado estelas en el mar. Ahí, acordándose de dónde puede estar, porque aquí dijeron estelas en la arena. ¿Ya? Miren, estelas acá arriba, en la primera línea. La vista es grandiosa. Y ponen dos puntos. Las estelas de arena se tuercen, las estelas de arena. Yo le digo que hay estelas en el mar. El barco deja estelas en el mar. Eso tenemos. Bifaces. Ya dijimos que bi significa, bueno, bifaces. ¿Qué es lo que será? ¿Un sustantivo, un adjetivo o un verbo? Está acá. Piezas, a ver, ¿dónde está? Objetos artesanales. Bifaces. Raspadores y puntas de flechas. ¿Qué son estos? Todos, mira, los tres juntos. Bifaces, raspadores y puntas de flechas.
háganme con la palabra que más saben ahí, de las tres que están ahí, porque las tres son iguales. Las puntas de flecha. Ya, las puntas de flecha. ¿Qué será la punta de flecha? ¿Qué será punta? ¿Y qué será flechas? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Sustantivo. Sustantivo. Entonces, bifaces también es sustantivo. Entonces, aquí tenemos en bifase que es un sustantivo común o propio. ¿Común? Común, porque está con minúsculas. Recuerde que los propios siempre son con mayúsculas. Sustantivo común en plural y está formado, ¿no es cierto?, por dos palabras, que es bi, que significa dos, y faces, que significa, chiquillo, caras, ¿ya? A lo mejor eso no lo conocen, pero ahí para lo pongan. Faces claras. Radiolarita, ¿qué era? Lo dijimos, radiolarita. Lo dijeron ustedes, chiquillos. ¿Qué es lo que es radiolarita primero? ¿Un sustantivo, un adjetivo? Una piedra, verbo? ¿no? Era una piedra, ¿no? Una piedra. Una piedra. ¿Y si una piedra, qué es lo que es? ¿Sustantivo, adjetivo, verbo? Sustantivo. Sustantivo. Sustantivo porque es piedra, ¿no es cierto? Ahí lo saben, date, porque ahí estaban, como decía el texto, decía, dice, talladas en radiolarita, talladas, puestas, ¿no es cierto? En una piedra. Y acá veamos al tiro meandros, dice, en el desierto nubio del Nilo lucha por atravesar las montañas de Nubia, el río llega de Jartum, capital de Sudán, y ha excavado su lecho en inmensos meandros. Ha excavado su lecho en inmensos meandros. ¿Qué será meandro? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Sustantivo. Sustantivo. También es un sustantivo común en plural, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. ¿Y qué les tinca, chiquillo, con las palabras que están al ladito? ¿Qué puede significar? Mira, estamos hablando del río, ¿ya? El Nilo, porque es el Nilo. Ustedes saben que es el río, ¿no es cierto, chiquillos? Lucha por atravesar las montañas de Nubia. El río llega de Jartum, capital de Sudán, y ha excavado su lecho en inmensos meandros que se prolongan por 7.000 kilómetros hacia Asuán, Egipto, superando ya 6 rápidos que también terminan en cataratas. Mira, cataratas, río, esas son las palabras clave que nos pueden decir más o menos qué es lo que es meandro. ¿Qué se imaginan que es meandro, chiquillo? ¿Como corrientes o no? Sí, puede ser como corrientes, sí, sí, está por ese lado va, como corriente, más específicamente, ¿qué podríamos decir? ¿Que será una cascada que vaya hacia abajo? Porque ¿cómo tú te imaginas Sí. una corriente? ¿Qué me está hablando, Joaquín? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te imaginas una corriente? Como que tira la cuestión, la cosa. Donde corre, ¿no es Como cierto? que tira, ¿no? Corre Sí. el agua rápido. Y nos han visto, chiquillos, no se imaginan, nos les da un poquito más de la sensación de que este meandro puede ser excavado su lecho en inmenso, mira, en Sudán el río ha excavado hacia abajo, ha excavado, y donde unos inmensos meandros que se prolongan por 7.000 kilómetros. ¿Eso es harto o es poco, chiquillos? 7.000 kilómetros. Harto. Harto, po. Es harto. Entonces son así, como dices tú, tienen que haber ahí esas corrientes, ese lugar con esa forma, ¿no es cierto? Donde pasa el río, po. Pasa y pasa el río porque llega, ¿no es cierto? Incluso como cataratas, a los 6 rápidos, superando 6 rápidos, ¿no es cierto? Pasan incluso esos 6 rápidos que son las cataratas. Ahí deben hacer harto rafting. Ya, ahí tenemos entonces sustantivo común, corrientes, etc. Vamos a ver si anduvimos cerca. Dice, en el paso 1, ¿no es cierto? Nosotros ubica los datos sobre la palabra desconocida. Las palabras desconocidas son estela, bifase, radiolarita y meandros. Revisemos sus contextos, como lo hicieron acá. Dice, en el párrafo 1, las palabras estela forman parte de una descripción que se realiza en el desierto. ¿No es cierto? Estela, porque ahí dice arenas, en la arena.
la vista es grandiosa. Las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso de Sudán, ¿no es cierto? Eso supimos que lo hacían en el desierto. En el párrafo 2, la palabra bifase se utiliza en una enumeración de objetos. El suelo está sembrado de objetos artesanales, y ahí yo les dije que se fijaran en los 2 puntos, porque ahí estaban nombrando las mismas cosas, y uno lo que conoce, sí, es punta de flecha, ¿no es cierto? Eso todo el mundo conoce punta de flecha. Raspadores, hay que pensarlo un poquito más, pero raspadores que raspa, es como una espátula, ¿no es cierto? Una espátula, y bifase era la palabra más desconocida, pero tiene que ser un objeto artesanal. Y en el párrafo 3, la palabra radiolarita forma parte de la caracterización de unas piezas talladas en radiolarita desde tiempos inmemoriales y bruñida por el constante roce de los granos de arena. Las piezas centellean a la luz del sol, entre ellas incontables fragmentos ornamentados. Radiolarita ustedes lo identificaron fácilmente porque dijimos, mira, ahí está talladas, ¿no es cierto? Tiempo, esto es hace mucho tiempo, y pudimos ver también bruñidas. ¿Qué es lo que eran bruñidas, chiquillos? ¿Qué les dije que eran bruñidas? ¿Se acuerdan? ¿Qué era bruñir algo? Yo le decía como los zapatos. Sacar brillo, Eso. como sacar brillo, ¿no? Exacto, ahí. Para que se acuerden, ahí, chiquillos, ustedes van aumentando su vocabulario y con eso van teniendo más herramientas para todo, para todo. Ahí conocen una palabra que no la estamos trabajando hoy día, pero igual la pueden incorporar, bruñir, bruñida. Eso es sacar brillo, que reluce, que tiene más luz, ¿ya? Ahí aumentan vocabulario. Todo, mire, si cada uno de nosotros aumentáramos cada día una palabra, solamente una, nuestro vocabulario sería inmenso y podríamos, ¿no es cierto?, mejorar muchísimo, muchísimo todas las habilidades de comprensión lectora. Yo leía, bueno, perdón que me distraiga un poquitito, leía el otro día un reportaje sobre la comprensión lectora de esto mismo y cómo en España estaban muy preocupados porque les conté, parece, ¿o no? Que los profesores no podían leer, y decía que uno de los problemas graves es que no podían identificar ni ideas principales ni vocabulario. ¿Se fijan? Ese era el problema grave, que no tenían ni vocabulario ni podían identificar la idea principal. Cosa que nosotros estamos tratando de hacer, de desarrollar un poquito más para que se puedan defender mucho más con cualquier tema que les toque. Y en el párrafo 4 estaba la palabra meandros, forma parte de la descripción de un río. En el desierto nubio del Nilo, lucha por atravesar las montañas de Nubia. El río llega a Jartum, capital de Sudán, y ha excavado su lecho en inmensos meandros que se prolongan por 7.000 kilómetros hacia Asuán, Egipto, superando 6 rápidos, también conocidos como cataratas. Mira, aquí hay todas palabras, chiquillos, si ustedes se fijan, está por el Nilo, te decía que era un río, que después te decía los rápidos y te decía las cataratas. Todo uno se imagina que es un lugar de los ríos, los que conocen el sur de Chile o los que han podido ir al sur de Chile, en diferentes partes hay cataratas, hay rápidos, hay por donde uno se puede tirar en un bote, en kayak, etc. ¿Alguien ha tenido la oportunidad, chiquillo, de ir al sur de Chile y ver esos ríos? Sí. ¿Sí, Víctor? ¿Cuál es río? ¿Ah? ¿Cómo? ¿A cuál es río? ¿Al sur? Sí. ¿Sí? ¿A qué lugar específicamente? Chillán, Villarrica y eso. Y eso, Villarrica. Uy, muy lindo Villarrica, pues ahí está Pucón, al ladito. Al ladito está Pucón, y Pucón se caracteriza. A eso ahí. Y ahí hay muchos de esos ríos, y más al sur, más todavía. Y hasta lo mismo que acá nos están contando. Ya. Busca clave en el contexto, lo que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Ahí donde estaba el texto, y las claves son que la palabra estela es un sustantivo común plural y va acompañado del artículo las. Todas las palabras que van, chiquillos, con artículos, te indican sobre todo qué es un sustantivo. Es una pista más para decir que es un sustantivo. Si va con un artículo, el la, los, las,
Esos son artículos. Y se van junto con eso, aunque no sea un sustantivo en su origen, te sustantiva, por ejemplo, un adjetivo. Lo hace ser un sustantivo si va con un artículo, ¿ya? Y por tus conocimientos previos sabes que las estelas son rastros de espuma que dejan la embarcación en el agua. No sé si sabían eso, chiquillos. ¿Sabían eso? Que los barcos dejaban espuma y que esa era la estela. Yo no. ¿No? Ya, ahí tal vez nos hubiera costado un poquito más conocer, porque es importante conocer eso. Siempre hablan de que los barcos dejan estelas en, ¿no es cierto? Estelas en el mar, en el agua, ¿no es cierto? Por donde van. Y al dejar esa espuma, ¿qué podrá hacer? Dejan una... Mira, aquí lo dice. Por lo anterior puedes concluir que las estelas de arena son rastros sobre la superficie semejante a los que se forman en el agua. En la arena, ¿no es cierto?, quedan unas marcas. Ustedes saben que ¿qué pasa cuando uno camina por la arena mojada? La hunde. Se hunde, pero ¿qué va quedando cuando uno camina por cerquita del agua y va caminando por la arena mojada? Como huellas. Huellas. ¿Se fijan? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Uno va dejando ahí estelas. Eso es lo que va dejando, esas huellas son estelas. Y son lo que dice aquí como rastros. Son rastros sobre la superficie. Uno ahí se sabe, igual en un terreno, en los terrenos también se nota cuando pasa un auto, cuando pasa una persona, cuando pasa un perro, porque las huellas que deja. Y eso es un rastro, es una estela. Lo pueden usar como estela. La palabra bifaces, mira, la palabra bifaces es un sustantivo común plural, como lo dijimos, pues el contexto señala que son objetos artesanales. Al leer la palabra bifaces se puede dividir en dos partes. Bi, que significa dos, y faces, que es el plural de cara. Por eso este es un instrumento que tiene dos caras, ¿ya? Como el contexto se refiere a objetos artesanales enterrados en el suelo, se concluye que la palabra bifaces significa objetos de dos caras. Pero ustedes ya con saber que era dos, que lo pudieron relacionar con dos, ahí tienen que imaginarse, yo creo que pudieron haber llegado a que tenía dos partes, dos formas, dos caras, ¿ya? Pueden haber llegado a algo muy parecido. Y la radiolarita, no, nos quedan dos. Radiolarita, el término radiolarita es un sustantivo común por el contexto. Se infiere que es un tipo de material, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que era como una piedra. Se puede dividir la palabra en dos componentes. Radio, que sabemos que es un elemento químico. En la tabla de los elementos químicos, en química está ahí el radio, que parece que su forma es la R nomás, o RA, no me acuerdo bien. Y al leer la expresión, el contexto tallada hace radiolarita, se concluye que el término alude a un material resistente que se puede tallar. Ustedes me dijeron piedra, que no está mal, porque ese es un elemento resistente en donde se puede hacer, ¿no es cierto?, dibujar u otras cosas. Y meandros, dice, la palabra meandro es un sustantivo también común plural, pues en el contexto va caracterizado por el adjetivo inmensos, ¿ya? Inmensos. Al leer la expresión en contexto y suprimir las palabras innecesarias, nos queda el río. Ha excavado su lecho en inmensos meandros, porque todas las palabras significaban con algo con agua, ¿ya? Con agua. De acuerdo con el contexto, meandro es una palabra que hace referencia a la forma que tiene el curso del río, a la forma, como me dijo ahí el compañero, que eran corrientes, esa forma. Cuando hay corriente, hay una forma del río que se ensancha, ¿no es cierto? Hay más espacio cuando hay corriente. La corriente, como tiene fuerza, va erosionando el terreno hacia el lado, entonces lo va haciendo más ancho. Y aquí tenemos, deduce la respuesta. Entonces, para lo que deberían poner en definitiva todo ese análisis que nosotros hicimos, en lo que ustedes deberían hacer para deducir el significado de la palabra. En definitiva, estela son rastros o huellas que deja cuando pasa, ¿no es cierto?, cuando algo pasa. Por eso nosotros dijimos, ahí les dije, los pasos sobre la arena. Bifaces son piedras talladas por sus dos caras, son piedras o que hubieran dicho cualquier elemento que tuviera dos cosas.
Ahí ya les ayuda harto a entender lo que significa la palabra. La radiolarita, un tipo de roca, me lo dijeron porque es piedra, y meandros, curvas que describen el curso del río. Pero si me hubieran dicho corrientes también está bien porque identifica el lugar o se imagina se imagina usted en su mente por dónde te está diciendo el texto que va a ese río, ¿no es cierto? Y como les he dicho anteriormente, es muy importante que ustedes copien la síntesis porque ahí están todos los pasos largos que vimos en esta ocasión de la estrategia. Y aquí dice que para inferir el significado de palabras y expresiones desconocidas, en contexto debes buscar las claves que entrega el texto y tus conocimientos previos acerca de este término. Por eso le he dicho hasta el cansancio que en esta habilidad es muy importante que ustedes saquen todo lo que saben hasta este momento para poder, ¿no es cierto?, deducir ideas, deducir vocabulario, relacionar, después vamos a ver el relacionar ideas en un texto, todo lo que ustedes ya conocen y relacionarlo con lo que dice en el texto para lograr una comprensión global. Y lo que tienen que hacer acá estaba en este tema de la meteorización. En el título, ¿alguien se imagina de qué se va a hablar acá, chiquillos? Aquí hay una imagen, entonces más fácil. De las rocas. ¿De qué creen que se va a hablar en el texto? De la roca. Ya, de rocas. ¿Y qué le va a pasar a las rocas? A lo mejor las tallan o no. Acá, no sé, no es el mismo tema de arriba. No es el mismo tema. No. Bueno, leamos, porque tal vez ustedes, si yo les pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿De qué van a decir de qué trata el texto? De piedra, porque sale una foto de una piedra, ¿no? Sí, pero cuando yo les pregunto de qué trata, ¿qué le estoy preguntando? Del tema. Del tema. ¿Y el tema dónde lo encontramos? En el título. En el título. Entonces ustedes se le preguntaron, chiquillos, se sacan el pillo nomás y ponen el título. ¿Ya? Porque ahí no hay duda. Y aquí más encima la tenemos subrayada. De lo que dijimos antes, ¿qué será meteorización? ¿Será un sustantivo, adjetivo o un verbo? ¿El sustantivo? Sí, bien, bien, bien. Chiquillos, la mayoría de las veces, cuando les preguntan por vocabulario, les van a preguntar por sustantivo. La mayoría. ¿Ya? Bruñida ahí justo me tocó, yo les pregunté por bruñida, bruñida no objetivo. Pero cuando les pregunta por vocabulario, la mayoría de las veces les van a preguntar por nombres de cosas, ¿ya? De cosas, de elementos concretos y abstractos. Concretos, abstractos, para que lo tengan ahí claro, casi siempre es un sustantivo, casi siempre, ¿ya? Entonces, ¿cuántos párrafos tenemos acá, chiquillos? ¿Cómo? ¿Cuántos párrafos? Uy, nos va quedando muy... 3. 3. Ya, lo voy a leer yo, dice. Las rocas que se encuentran en la superficie terrestre están expuestas a procesos que tienden a fracturarlas y a alterar químicamente los minerales que las componen, disgregándolas en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. Este proceso es la meteorización y comprende procesos mecánicos y químicos. A ver, ¿quién me puede decir qué será la meteorización? Así de simple. Con lo que leímos Las que recién. las que se están como destruyendo sola, ¿o no? Sí, eso va muy bien por ahí, Joaquín. Que se están destruyendo, rompiendo, porque ¿qué significa fracturar? ¿Qué pasa cuando tú te fracturas una pierna? Romper. Romper. Sí, romper. Cuando ustedes más de alguno ha tenido una fractura.
Más de alguno ha tenido que ser enyesado, y cuando se fracturan ustedes una pierna es porque se les rompió el hueso, se les quebró, ¿se fijan? Y acá la palabra es lo mismo, po. Fracturar y alterar químicamente los minerales. Entonces, cómo se destruye, cómo se rompe. ¿Se fijan? Ahí quedaron claritos, porque la profe, parece que tú me lo dijiste, Macarena, ¿o no? ¿O fue una niña? Ya, hay dos tipos. Ahí tenemos la palabra llamados clastos. Ahí vamos a ver. Meteorización mecánica, para que vayan viendo las palabras que están marcadas. La mecánica, ¿cuál es? En la fragmentación de la roca mediante esfuerzos mecánicos, es la fragmentación de la roca mediante esfuerzos mecánicos, quedando inalterada la composición química y mineralógica de la roca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la mecánica, chiquillo? ¿Cómo se rompe? ¿Qué pasa cuando se rompe la roca en la mecánica? Mira, ahí tiene quedando inalterada. ¿Qué pasa cuando se rompe en forma mecánica? No le pasa nada a la composición química. Eso, muy bien. No le pasa nada, queda igual, con las mismas características. Mecánica, cuando es así, cuando por la fuerza de la naturaleza, ¿no es cierto? Se cae un pedazo de roca, no pasa nada ni en el aspecto químico ni en el mineralógico, de minería, ¿no es cierto? Y el último párrafo habla de la meteorización química. Aquí podríamos ver los temas y los subtemas, ¿no es cierto? Hay dos subtemas. En la digregación de las rocas mediante la alteración química de sus minerales, proceso que es más eficaz en climas cálidos y húmedos. Con frecuencia se producen minerales nuevos, especialmente óxidos, hidróxidos y carbonatos, que en algunos casos pueden tener interés industrial. Miren, interés industrial. Entonces, ¿qué pasa en la meteorización química? Si en la mecánica no cambia, ¿en la química cambia o no cambia? Cambia y se producen nuevos minerales. Exacto. Cambia y se producen nuevos materiales que ahí empiezan a salir cosas como el litio, ¿no es cierto? El mismo cobre, el oro. En estos procesos pasan, chiquillos, la producción de los minerales, en la meteorización, cómo se van creando, son procesos mecánicos, y de los mecánicos que pasan a los químicos, cómo se van creando minerales que son de mucho interés industrial. Entonces ahí hay tres palabras que ustedes van a tener que trabajar. A ver si lo podemos hacer en este ratito. A ver, chiquillos, si no lo van a tener que hacer solito. Miren. Veamos las palabras que nos están al ladito de clastos. Digregándolas en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. ¿Qué será clastos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué será clastos? En fragmentos pequeños llamados clastos. Como pedacito de piedra. Muy bien, ¿no es cierto? Lo dijo, este es un sustantivo común, chiquillo, y como muy bien me dijo, parece la Loreto, es un pedacito de piedra, porque aquí lo dice, no sé si lo logran captar, chiquillos. Mire, porque está hablando de fracturar, ¿ya? Que tienden a fracturar, y dije que ustedes piensen en fracturar cuando se fracturan un brazo, una pierna, eso es quebrar, romper, ¿no es cierto? ¿Verdad? Los minerales que la componen en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. Cuando se rompen, los pedacitos que quedan se llaman clastos. Ahí la roca, cuando cayeran esos pedazos, ustedes saben que ahí hay gente que hace alpinismo y pasan las tragedias cuando se producen esta meteorización de las rocas. Y caen las piedras grandes, esos clastos, que se pueden llamar, aunque sean más pequeños, porque es más grande que la roca completa. Es mucho más grande que la roca completa, pero mucho más pequeña que la misma. Entonces ya tenemos la primera. ¿Qué será inalterada? La Loreto. Alguien que no sea la Loreto que me diga
¿qué es lo que es inalterada? Porque la Loreto lo captó al tiro. ¿Qué es lo que es inalterado? Mira, quedando inalterado la composición química. ¿Cómo, profe? Oh, me embolé, ¿cómo era? Inalterado, quedando inalterada la composición química. Miren la Que palabra está esta. como neutro, que está como neutro, ¿no? Claro, va por ahí, sí, podríamos decir que va por ahí, porque aquí, ¿qué dirían que esta palabra? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Sustantivo. La inalterada, uno dice la inalterada. Entonces, verbo. Es una acción. Entonces, ¿cuál queda el otro? El otro que dije. ¿Cuál es el otro que dije? Adjetivo, ¿no? Exacto. Otra pista, chiquillo. Todas las palabras que terminen con ada o ado son adjetivos, ¿ya? Todas las palabras que terminen con ada o ado es un adjetivo. Este es un adjetivo, también tiene género y número, un adjetivo que se está refiriendo a qué. ¿A qué palabra? ¿Qué es lo que queda inalterado? ¿A qué se refiere? ¿Qué queda inalterado? De aquí, del mismo párrafo, chiquillo. ¿Qué es lo que queda inalterado? La fragmentación, En la la composición roca, los química. esfuerzos, los mecánicos. ¿Qué queda inalterado? La composición química. Sí, la composición química, pero está inalterada la composición química ¿de quién? De la roca. Eso, muy bien. Aquí está hablando, ¿no es cierto? Nos está dando una característica de la roca, que la roca queda inalterada en la composición química y mineralógica de la roca. Entonces, ¿qué es lo que es inalterada? Aquí hay una palabra, ¿qué le podemos sacar, chiquillos? Esto también es una palabra compuesta. ¿Cuál sería el antónimo de esta palabra? Con la misma palabra, ¿qué le podríamos sacar? Con la misma, no sé. Mira, dice inalterada. ¿Cuáles son las dos partes que funcionan en esta palabra? Las dos partes. ¿Qué prefijo? Sí. In y aba, ¿no? Y alterada, po. No, po. In y alterada. ¿Qué significará in? Es un de lo contrario al... Sí, eso mismo. Eso, contrario a alterada. In significa no, ¿ya? Todas las palabras que empiezan con in es no. Entonces, no alterada. Joaquín me dijo alterada y me dijo neutro. ¿Qué otra palabra podría decir? Inalterada. O una frase. ¿Qué significa? ¿Cómo me lo podrías decir en una frase? Que la roca, ¿qué le pasa? No sufre cambios. No sufre cambios. Muy bien. No sufre cambios. Muy bien. Vamos, la digregación. Ojalá que alcancemos, porque si no me la van a tener que hacer solito estos chiquillos. Digregación, díganme. Mira, la meteorización química es la digregación de las rocas mediante la alteración química de sus minerales.